Bueno chicos, vamos a comenzar con este repaso. Miembro superior es uno de los parciales más fáciles, podría decirse. Entonces les motivo a que puedan sacar una buena nota en este parcial. Miembro superior, pues a mí me gusta estudiarlo con un orden cronológico para que ustedes comprendan mejor lo que es gran parte de la anatomía. Pues vamos a iniciar con lo que son los huesos, que son esos elementos óseos que constituyen la base para que nosotros entendamos el origen e inserción de los músculos. Y pues vamos a comenzar con esto de que quién forma la cintura escapular. Podemos decir que la cintura escapular está constituida por la escápula y por la clavícula y el esternón. El hueso húmero no participa en formar la cintura escapular, sin embargo es uno de los huesos que se asocia, podríamos decir, que permite conectar el sistema esquelético axial con el apendicular. Y pues vamos a mencionar los principales accidentes óseos de estos huesos. Vamos a encontrar la clavícula. De lo más importante que nosotros tenemos que saber es que la clavícula es un hueso largo con forma de S y que tiene dos extremidades. Estas extremidades se conocen como extremidad esternal, que suele articularse con el manubrio del esternón y esta canilla o esta extremidad esternal tiene una característica que suele ser redonda, mientras que el extremo acromial es plano. Esto nos da un punto de referencia para establecer si una de estas clavículas que nosotros tomemos en el anfiteatro es izquierda o es derecha. ¿Cómo podemos estar seguros? Siempre la extremidad esternal tendrá esa forma redondeada y lo que sea que esté cerca del esternón significa que está cerca de la línea media y por ende esto puede determinarnos a nosotros de qué lado es, si es izquierda o es derecha. En el caso de la imagen es derecha. La extremidad, la clavícula, podemos nosotros estudiarla como con caras, que tiene una cara anterior que suele ser lisa, sin accidentes óseos, y una cara posterior llena de múltiples accidentes óseos. En anatomía todo deja un rastro. Siempre vamos a tener pautas de lo que fue alguna estructura que pasó cerca del hueso. Los huesos cuentan la historia de todo lo que pasa en anatomía. Entonces vamos a encontrarnos que en la cara posterior, donde sí se encuentran accidentes óseos, desde la caría articular, desde la extremidad acromial, que suele ser plana, vamos a ver una elevación, podríamos decir, la llamada línea trapezoidea. Tomen esto muy en cuenta porque más adelante le pueden mencionar por qué deja esta impresión, que es más una elevación. Esta protuberancia, que es un tubérculo conoideo, pónganle mucho cuidado porque este es el sitio de inserción de un ligamento que se denomina conoideo. Y más hacia adelante, podremos decir, más cerca de la línea media, vamos a encontrar este surco, una depresión. Esta depresión se llama surco para el músculo subclavio. Sub, abajo, clavio de clavícula. Entonces este surco nos indica que este es el lugar de inserción del músculo subclavio. Más adelante, cerca de la caría esternal, encontramos otra impresión para el ligamento costoclavicular que forma parte importante de la articulación esternoclavicular. Eso con respecto a la clavícula. Ahora bien, vamos a mencionar el húmero. La escápula no la menciono porque en general es un poco más fácil, pero la vamos a ir viendo a medida veamos el video.
Esto de aquí se denomina el húmero. El húmero es un hueso largo y la mayoría de huesos largos tienen dos cabezas. A esas cabezas les denominamos epífisis. Lo que une el epífisis es este cuerpo que se denomina diáfisis, y el sitio de unión entre la diáfisis y la epífisis es la metáfisis. Entonces nosotros tenemos que establecer cuando estamos viendo un hueso húmero en una vista anterior o una vista posterior. Siempre, si vamos a ver la vista posterior, tenemos que guiarnos por lo siguiente. Todo lo que esté medial significa que va a estar del lado de la cabeza del húmero, uno de sus accidentes óseos más notables. ¿Dónde lo encontramos? En su epífisis proximal, ¿a quién? A la escápula. Siempre hay que establecer puntos de referencia porque en ambos casos, este tiene dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Se articula en la epífisis proximal con la escápula y en la epífisis distal con el radio y el cúbito. Sin embargo, nosotros tenemos que establecer siempre un punto de referencia para decir que algo es proximal o distal, porque aunque yo pueda comprender que algo es proximal o distal, si no establezco un punto de referencia, entonces no estoy abordando bien mi propuesta, ¿no? Entonces siempre hay que establecer un punto de referencia. La cabeza, uno de los accidentes óseos del húmero va a ser la cabeza del húmero. Vamos a encontrarnos entonces que todo lo que esté de ese lado va a ser medial, y este espacio de aquí que se denomina fosa del olecranon en la epífisis distal es este espacio que nos determina a nosotros que estamos viendo desde la parte posterior a este húmero. Si lo vemos anterior, vamos a encontrar otros accidentes. Quiero que se aprendan muy bien para su examen las epífisis proximales, los accidentes óseos que se encuentran en una epífisis proximal. Recuerden que accidente óseo es una estructura que dejó un rastro o deja una marca, una elevación o una depresión en los elementos óseos, los huesos, que nos permite a nosotros identificar ciertos sitios de origen o inserción de múltiples estructuras como músculos, ligamentos y tendones. En la epífisis proximal del húmero nos vamos a encontrar que tenemos la cabeza del húmero en esencia, separándola por un cuello anatómico. Luego vamos a descender y vamos a encontrar el tubérculo mayor, o también llamado troquíter, y el tubérculo menor, o también llamado troquín. Quiero hacer énfasis en que el tubérculo mayor siempre está lateral y el tubérculo menor está medial. Hay algo que me gusta recordar, que cuando yo me aprendí los tubérculos, o le puse el nombre a mi amiga de troquín porque es más pequeña, y yo me quedé con troquíter. Entre ambos tubérculos vamos a encontrar un espacio. A este espacio se le denomina surco intertubercular. Por aquí se continúa como corredera bicipital del húmero. El surco intertubercular es el sitio de fijación del tendón de la cabeza larga, el tendón de origen de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Por aquí discurre ese tendón que está, más adelante lo veremos, que está fijado por el ligamento transverso que participa en la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Siempre desde la vista anterior hemos de estudiar que vamos a encontrar una tuberosidad, también llamada V deltoidea. En la diáfisis se encuentra antes, este accidente óseo también es el cuello quirúrgico, que es a nivel de la metáfisis, y este sirve parte de referencia para los espacios de la axila. Vamos a continuar con la diáfisis del húmero y vamos a encontrar solamente un accidente óseo, que es la tuberosidad deltoidea y también el orificio de nutrición. En la parte distal vamos a encontrar de la epífisis distal, vamos a encontrar a otros accidentes óseos como las crestas.
Una cresta yo lo asimilo más como un filo, como una elevación de algo. Entonces hay una cresta supracondilia medial. ¿Cómo yo sé que algo es medial? Porque yo me baso en el lado en donde esté la cabeza. Esto es la cresta supracondilia medial y este borde es la cresta supracondilia lateral. Si yo busco más abajo, me voy a encontrar de que estos son los epicóndilos, epicóndilo lateral y epicóndilo medial, que son los que sobresalen en general. Sobre ellos están los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Pero más importante aún, la fosa radial y la fosa coronoidea. Recuerden muy bien estos elementos, estos accidentes óseos, porque más adelante estudiaremos lo que son el hueso radio y el hueso cúbito o ulna. Finalmente, desde la vista anterior vamos a encontrar esto que parece en forma de corbatín, dicen algunos doctores, que se denomina tróclea, la capítulo o tróclea. La tróclea es muy importante porque es una estructura que yo la asimilo como una bisagra, una polea o algo que sirve para flexionar y extender, porque esta es la zona en la cual nosotros establecemos movimientos de extensión y movimientos de flexión. Vamos a continuar hablando desde la vista posterior. ¿Qué tenemos aquí? Siempre se ve el tubérculo mayor, el cuello del húmero, pero esto es más importante. La tuberosidad deltoidea, también llamada uberdeltoidea. Hay un espacio, todo en anatomía deja un rastro, que se denomina el surco del nervio radial. Esta depresión se produce porque el nervio radial pasa entre los bastos del músculo tríceps braquial, recordando que este es un nervio de la rama terminal del plexo braquial que va hacia posterior, que pasa por el hiato tricipital o intersticio triangular y que todo lo que está posterior en el miembro superior va a ser inervado por este nervio, el nervio radial. Entonces pasa por este surco, pasa entre este músculo y deja ese surco. Hay otra cosa que podemos mencionar que serían esta fosa prominente, la fosa del olecrano, que es la zona en la que el cúbito articula esa gran apófisis, podríamos decir, del olecrano sobre esa zona. Y pues ver desde la parte posterior la tróquea. También le llaman a el surco del nervio espiral, el surco del nervio radial. Ahora el radio y el cúbito. Ambos huesos son huesos muy importantes que se encuentran en el antebrazo, que se articulan con el húmero proximalmente hacia la línea media y con los huesos del carpo más distal. Quiero que recuerden esto. Hay accidentes óseos del cúbito y del radio. El cúbito en general es como tiene una forma de llave inglesa y es el hueso estabilizador del antebrazo. Durante los movimientos de supinación y movimientos de pronación, el cúbito siempre se mantiene fijo, se mantiene estable, gracias a la membrana interósea también. Pero es el radio quien pivota, es decir, que gira, recuerden ese término, pivota sobre el cúbito para permitir los movimientos de pronación. Supinación es un movimiento de pedir, de cuando pedimos limosnas, es un movimiento de pedir, pero pronación es como cuando agachamos la mano, por decirlo así. Dentro de los accidentes óseos de estos huesos que son largos, vamos a encontrar que en la epífisis proximal, podríamos decir, del cúbito o de la ulna, que este es un hueso que siempre se dispone del lado medial, vamos a encontrar el olecrano, que es esa gran escotadura. Si recuerdan, el olecrano se articula, podríamos decir, o se une al húmero en la fosa del olecrano. Y esto va posterior, el olecrano va posterior y se va hacia la fosa del olecrano.
encontramos esta escotadura, que podemos decir que es como un filo, que se denomina escotadura troclear, porque aquí encaja, en este espacio, encaja la tróclea. Y termina con esto, la apófisis coronoides. Si ustedes recuerdan, les mencioné que no olvidaran que había la fosa coronoidea en el espacio medial de la epífisis distal del húmero. Aquí esta es la responsable, esta apófisis es la responsable de esa fosa, apófisis coronoidea. Más abajo vamos a encontrar la escotadura radial del cúbito. Esta escotadura se forma porque, como les he dicho, todo en anatomía deja un rastro, y más si es el radio que pivota, que gira, que rota sobre el cúbito. La escotadura radial del cúbito lo que hace es que le da esa calidad de soporte, calidad de sostén. Entonces quiero que recuerden esto muy bien. Deben de colocarle el nombre completo. No dejen pasar por alto que solo le hayan puesto escotadura radial, pero tienen que mencionar el nombre y apellido. Todo, entre más específico, mejor. Otro accidente óseo que encontramos en el cúbito se denomina tuberosidad del cúbito. Esta tuberosidad es muy importante porque es sitio de inserción, por ejemplo, del músculo bíceps braquial, y esta tuberosidad del radio es el sitio de inserción del músculo braquial. Hay otros accidentes óseos que podemos mencionar. Este hueso tiene filos. Yo les menciono que son como filos porque son bordes en realidad. Tiene un borde anterior, tiene un borde interóseo donde se encuentra la membrana entre ambos huesos y un borde posterior. El cúbito no tiene más que la apófisis estiloide del cúbito, que siempre va a estar en el lado medial y se mantiene fija. Otros accidentes óseos que vamos a encontrar aquí es en el radio. Yo al radio le miro forma de como los huesos, perdón, como la torre en los juegos de ajedrez. En su cabecita parece una torre. Entonces, este también tiene una cabeza que deja ese espacio de escotadura radial del cúbito en el cúbito. Tiene un cuello, tiene una tuberosidad del radio. Tiene además su diáfisis, que tiene un borde interóseo y que tiene un borde anterior. Tiene un borde interóseo y un borde anterior. También se caracteriza porque tiene estos espacios que son apófisis. Las apófisis yo las miro como si fuesen los dientes que salen de los huesos. Las apófisis estiloides, les recomiendo que escriban el nombre completo, porque van a darse cuenta que así como había apófisis coronoides, estiloides, habrán muchos accidentes óseos en la anatomía del cuerpo humano que se tienen el mismo nombre. Entonces les recomiendo que especifiquen lo más que puedan de qué hueso están hablando, de dónde se encuentra esa apófisis estiloide, porque la podemos encontrar, por ejemplo, este tipo en el hueso temporal. Podemos encontrar también, por ejemplo, la apófisis coronoides en la mandíbula. Entonces yo les recomiendo que siempre especifiquen, a pesar de que sea obvio de que estamos viendo miembro superior, es necesario que ustedes expliquen con veracidad de qué están hablando. En la parte posterior del radio yo quiero destacar que está la tuberosidad del radio y esta es esa cara lateral donde vemos ese borde posterior. Y aquí vamos a encontrar estos surcos para los tendones del extensor radial y corto, primer y segundo radial. Vamos a encontrar estos surcos para el músculo extensor largo del pulgar y la apófisis, su apófisis estiloides. Eso con respecto a radio y cúbito.